Hay cosas, hermanos, que la Biblia muestra que cuando Dios tiene determinado lo que va a hacer, ya nadie puede deshacer los planes de Dios. Y de hecho, Dios había dicho en el capítulo 10 de Isaías que iba a traer este pueblo. Y si ustedes notan, vamos al capítulo 10. En el capítulo 10 encontramos desde el versículo 5, Dios dio una predicción acerca del juicio sobre Asiria. Y Él dijo: oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de calles. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigado y cortar naciones no pocas. Porque él dice: mis príncipes no son todos reyes, no es Carno como Carquemis, Amad como Afat y Samaria como Damasco. Como halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria, como hice a Samaria y a sus ídolos, ¿no haré también así a Jerusalén y a sus ídolos? Notan ustedes de que los asirios tenían un pensamiento muy ensoberbecido. Y de hecho, hay una cosa que Dios no tolera, y es la soberbia y el orgullo. Y por eso, en el capítulo 14, en el versículo 24, noten ustedes las expresiones en el versículo 24. Jehová de los ejércitos juró diciendo: cuando Dios dice que va a hacer algo, Él lo va a hacer. Recuerden de que hay un versículo en la Biblia que dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Dios traza los planes, entonces Dios los va a llevar a cabo. No importa quién se quiera oponer. De hecho, va a haber en la historia, han habido hombres que se han querido oponer a los planes de Dios. Hace poco, el 21 de diciembre, muchos estaban expectantes de una situación que iba a ser. Pero ¿quién lo dijo? Los hombres. Los hombres siempre han querido meter cizaña en contra de los planes de Dios. Y nosotros sabemos como creyentes que Dios tiene planes maravillosos para los creyentes, pero también tiene planes terribles para los inconversos. Para aquellos que no han conocido al Señor todavía tienen un espacio de tiempo mientras hay vida en esta tierra. Pero el Señor tiene planeado, a partir de la muerte de Cristo, tiene planeado edificar la iglesia. Y por eso es que esta iglesia insiste en que la gente debe de venir y cultivarse. Y también los planes de Dios, uno de los planes importantes y que son alentadores para la iglesia, es que el Señor viene en cualquier momento a llevar a la iglesia. Y esto nadie lo puede detener. Y esta es una gran bendición para nosotros. Y nosotros deberíamos de estar muy animados en esto, porque cuando el Señor venga, nosotros, hermanos, estaremos con una gloria eterna que será mucho mejor que la que tenemos ahora. Por eso Pablo dice, la creación y los creyentes deben de estar estirando su cabeza para esperar esa redención de estos cuerpos que son mortales, que son corruptos. Pero de hecho, Dios tiene esos planes para los creyentes. Ahora, nosotros quisiéramos que la gente también escuchara este mensaje. Cristo murió en favor de los pecadores, y de hecho el haber pagado el precio en la cruz del Calvario fue uno de los planes maravillosos de Dios. Dios quiso que Cristo pagara el inocente por el culpable, a fin de llevar a Dios a aquellos que eran culpables. Y esto se llama la justificación por gracia, es decir, de la pena del pecado. Ahora, los creyentes estamos tan seguros en las manos del Señor que no hay nadie que pueda separarnos de las manos del Señor. ¡Qué bueno, porque estos son los planes de Dios! Y esta es una gran noticia para nosotros. Pero entonces, por eso el Señor dice aquí: Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado. Ahora, aquí podemos ver algo importante.
los pensamientos de Dios nos recalcan que los propósitos de Dios son siempre llevados a cabo como Éste lo ha dicho. Hermano, esto nos debe de animar a nosotros, porque si nosotros conocemos la historia del pueblo de Israel, sabemos que Dios lo llevó por una, digamos, por una cubierta y lo fue llevando como la gallina lleva sus polluelos. Entonces, pero ¿sabe? Aquí Dios está diciendo un juicio sobre Asiria, porque de hecho, en el capítulo 10 ellos dijeron, bueno, no somos nosotros más superior que todas las cosas que hay aquí, no somos nosotros los que somos grandes. De hecho, hay mucha gente afuera que se cree poderosa, pero delante de los ojos de Dios no son nada. Ahora, terrible y perverso sería que un creyente pensara de que todas las cosas las puede hacer separado de Dios. Y esto es lo que podemos aprender aquí. Dios tiene planes estratégicos y precisos para los creyentes. De hecho, no hemos sido llamados de balde para ser parte de la iglesia y ser hijos de Dios, sino que Dios tiene planes para con nosotros también. Ahora, es muy importante esto, porque de hecho, Dios aquí dice dos palabras muy relevantes. Dice juró, y también hay una palabra que dice en el versículo 24, ciertamente. Porque de hecho, cuando Dios dice que va a pasar algo, va a suceder. Y aquí Isaías tuvo ocularmente, digo yo, quizás el privilegio de haber recibido la profecía, pero de haber visto cómo estos pueblos fueron derrocados por su maldad y por su soberbia delante de Dios, de no haber reconocido. De hecho, ¿quién llevó a Siria a derrocar a Babilonia? Fue Dios quien le permitió hacer esto. ¿Cuál era el propósito? Bueno, el propósito siempre para que Dios haga esto ha sido de que reconozcan quién es Él. Pero los hombres se ensoberbecen. A veces cuando los padres ven triunfar a los hijos, dicen, miren lo que mi hijo es. No dicen, le doy gracias a Dios por lo que mi hijo es. A veces los creyentes aún en los servicios pueden enorgullecerse y decir, miren lo que yo soy, miren lo que yo hago. Muchos han perdido ministerio por la soberbia y el orgullo de no reconocer que Dios es soberano y que en los planes Él es el que lleva a cabo todas las cosas. Ahora, por eso es que aquí dice el versículo, se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. La palabra confirmado aquí es porque precisamente en el capítulo 10 lo anunció y en el capítulo 14 fue el cumplimiento de esta profecía. Ahora, versículo 25. Miren lo que dice el versículo 25. Que quebrantaré al asirio en mi tierra y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos y su carga será quitada de su hombro. Noten aquí, hay una expresión muy importante en el versículo 25. Isaías vivió para ver el cumplimiento de esta profecía. Cuando el Señor derrotó, aquí había un rey llamado Sennacherib. Sennacherib era un rey muy perverso y terrible. De hecho, esta es una ilustración de lo que Dios va a hacer en el futuro también. Porque saben, hay muchos mandatarios y muchos gobiernos que se han ensoberbecido. Pero da tristeza saber que a veces en los planes de la gente están propósitos equivocados en cuanto al ver, en cuanto al mirar hacia el mundo. Los creyentes necesitan estar expectantes de lo que el mundo está haciendo y de lo que Dios quiere hacer con nosotros. La gente pone su mirada en las cosas materiales y aún en el mundo y se van. Y se van hacia las cosas del mundo y no ven los propósitos de Dios. De hecho, quiero que vayamos al capítulo 37. Miren lo que dice el capítulo 37 acerca de este rey Sennacherib. Miren el 37, versículos 36 y 37. Miren lo que
dice el versículo 36. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todos eran cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch, su dios, sus hijos Adramelech y Sarecer le mataron a espada y huyeron en la tierra de Ararat, y reinó en su lugar a Adón, su hijo. Noten quiénes mataron a este rey: sus propios hijos. A veces, hermanos, los creyentes no aprendemos de estas situaciones, pero aquí hay un ejemplo claro. Hay un dicho popular que dice: cría cuervos y te sacarán los ojos. Los padres de familia no han aprendido esta lección todavía. A veces los padres toleran muchas cosas en los hijos que los lleva a crecer en la maldad en vez de crecer en piedad y en la gracia de Dios. ¿Y sabe qué pasa? Estos llevan a cabo algunas cosas que son perversas. De hecho, Sennacherib no era un buen rey, era un rey malvado. Aquí en el versículo 36 dice que, en el 37 dice que este era un hombre muy idólatra y tenía, de hecho, dice aquí que cuando estaba en el templo, mientras oraba en el templo de Nisroch, su dios, sus hijos Adramelech y Sarecer le mataron a espada. Ahora, ¿cuántos murieron aquí en esta ocasión? 185,000 personas. Hermano, ¿y quién permitió que sucediera esta cosa? ¿Por mano de quién fue hecho todo esto? Dios lo hizo. Ahora, ¿qué podemos aprender de todo esto? Podemos aprender varias cosas. Número uno, podemos aprender que los planes de Dios, cuando los traza, no se detienen y Dios los va a llevar a cabo. Número dos, podemos aprender que el orgullecimiento de la gente y la soberbia lo va a llevar a un juicio también. De hecho, Dios quiere en su gracia traer a la gente por gracia hacia Él por medio de Jesucristo, pero la gente dice: no quiero. Y hoy la gente está abrazando muchas cosas que no son buenas. Inclusive los creyentes abrazan evangelios falsos que no tienen nada que ver en relación a Dios. Son perversidades que se han metido en la iglesia. A veces pastores haciendo métodos humanos en la iglesia para enriquecerse o hacer cosas que Dios nunca ha dicho que se hagan. De hecho, Dios va a tratar con esta gente de una manera terrible. Y este es un ejemplo como Dios va a hacer en el futuro también. Recuerden que viene un juicio para Israel y para las naciones después de haber partido la iglesia de este mundo. Dios va a enjuiciar a las naciones por no haber confiado en el Señor. No es porque sean pecadores o porque sean perversos, porque sean malos, es por no haber creído en el Señor, que Él pagó el precio del pecado por el mundo. Y ese es el amor de Dios. Pero aquí en el versículo 25 dice, si ustedes notan, que quebrantaré al asirio en mi tierra. ¿Y por qué dice el Señor aquí en mi tierra? Porque de hecho los asirios se habían levantado tanto y se habían enaltecido que estaban oprimiendo al pueblo de Israel y sobre todo Judá. Y Dios dice, mi pueblo es mi pueblo, y por eso dice, en mi tierra. Y a partir de esto también dice, y en mis montes lo hollaré. Yo no sé si la gente entiende y si ustedes pueden entender esta palabra hollar, pero hollar es precisamente pisotearlo a tal punto que queden al nivel del lodo. Es como quien dice, yo no sé si ustedes alguna vez han visto un lagar de uvas donde sacan el jugo. ¿Saben cómo lo hacen? Lo pisotean a tal punto que solo salga el líquido de la uva. Pues esto es lo que está diciendo el Señor aquí. Y eso es lo que Dios va a hacer con los pueblos futuros. Este solo es un ejemplo de lo que Dios hace, pero para que la gente entienda que la única manera de salir de todos estos juicios
es poner su confianza en el Señor. Y mira lo que dice el versículo también. Y su yugo será apartado de ellos. ¿Apartado de quiénes? Bueno, recuerdan de que Dios siempre ha puesto a Israel en disciplina tras disciplina debido a su desobediencia al Señor. Y de hecho, los creyentes inclusive pueden tener puesto yugo ahora que Dios quiere quitarlo por medio de la gracia. Pero hay muchos de nosotros que no queremos entender esta situación. De hecho, cualquier yugo de esclavitud en que los creyentes se encuentran solo se puede ser quitado por fe en Cristo Jesús. Ahora, fíjense bien, dice el Señor aquí, y su yugo será apartado de ellos y su carga será quitada de su hombro. De hecho, el oprimimiento de los pueblos hacia Israel hasta el día de hoy, y yo siempre lo he dicho, hermano, necesitamos orar por este pueblo, insistir en la oración para que los pueblos dejen de oprimirlo. Pero saben, hace poco estaba oyendo a un hombre que predica, de hecho yo no sabía, pero en El Salvador hay una iglesia que se llama Iglesia Musulmana. Y yo le preguntaba hace unos días por qué se llaman iglesias si ellos no son iglesias. Y ellos dicen, bueno, es que en El Salvador no nos permiten tener personería jurídica a menos que nos llamemos iglesia, aunque nosotros no queremos saber nada con la iglesia. Así. Y entonces estaba pensando yo, bueno, si es un musulmán y si es un asirio y si es una persona que está en contra, cualquier pueblo que esté en contra de Israel, Dios va a tratar duramente con ellos. Aquí lo está diciendo, hoy está hablando de Asiria, pero también es decir, el Señor va a tratar con todos los pueblos que están oprimiendo al pueblo de Israel, porque Dios no está de acuerdo con la opresión. Ahora, fíjense bien en el versículo 26. Hay algo importante que necesitamos aprender en el versículo 26. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra. Noten, ¿por qué entonces estoy hablando de todos los pueblos ahora? No solo de Asiria, sino Dios hace un ejemplo con Asiria para hacerle ver a todos los pueblos de la tierra la dura mano que Dios tiene para poder disciplinar o juzgar a los pueblos por ser opresores de su pueblo Israel. Miren lo que dice. Este es el consejo. De hecho, hermano, Dios nos aconseja a cada momento. Dios aconseja a los pueblos paganos también, a los impíos. Ahora, que se vuelvan a Dios. Si no lo buscan y si no aceptan al Salvador, van a ser duramente castigados por Dios. Y miren lo que dice el versículo: que está acordado sobre toda la tierra y está la mano extendida sobre todas las naciones. Ahora, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? Número uno, porque los pueblos se han vuelto soberbios. La gente no quiere saber de Dios. Número dos, porque la gente rechaza el mensaje del Evangelio. La gente no quiere saber de Jesucristo y su muerte en la cruz. Es más, muchos, inclusive en los pueblos, siguen matando al Salvador, siguen sacrificando al Salvador, siguen haciendo sacrificio tras sacrificio. Y aún en las iglesias, pastores vemos haciendo cosas terribles y perversas que aparentan ser adoración hacia Dios, pero solo son blasfemias contra Dios. Fíjense bien en el versículo, por eso aquí dice todas las naciones, porque de hecho en el futuro Dios va a juzgar a las naciones. Dios va a juzgar a las naciones no porque sean pecadores. De hecho, Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz para pagar el precio por ellos, por esos pecados, pero la gente no quiere recibirlo. Y aún los judíos lo rechazaron precisamente por eso, porque se creyeron que podían cumplir la ley y que podían abrazar la ley a tal punto de agradar a Dios. Y Pablo dice a los Gálatas en el capítulo 3, verso 19: entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de nuestras transgresiones hasta que viniese la simiente. Esto implica de que Dios dio la ley a Israel para que vivieran una vida moral
correcta delante de sus ojos, pero no para salvarse. Es más, Pablo dice, hasta que viniese la simiente, y la simiente ya vino, y la simiente ya murió en la cruz precisamente. En la ley solo es el espejo, nos dice cuáles son nuestros problemas. Es más, en algunas versiones dice que la ley fue añadida para que nos diéramos cuenta cuán perversos somos y pecadores. La ley solo nos dice el problema, pero no quita el problema de nosotros. Porque el único que puede quitar el problema del pecado del hombre es Cristo Jesús. Y los hombres no quieren saber de Jesús. Entonces, Dios va a juzgar a las naciones precisamente por esto, porque no quieren creer en el Hijo de Dios. Versículo 27. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? ¿Notan ustedes lo que dice el versículo 27? Bueno, hermanos, cuando Dios anuncia su plan, nadie puede hacerlo retroceder. Y aquí yo tengo dos cosas importantes que decir. Los planes de Dios, para los creyentes, son muy buenos. Son muy buenos. El problema es que los creyentes a veces no queremos ver esos planes. Pero fíjense que Dios tiene planes tan beneficiosos para nosotros. De hecho, no de balde dio el Espíritu Santo que morara en nosotros y que fuera su templo, precisamente para que llevara adoración y exaltación a Él. Y Dios ha puesto en cada uno de nosotros, por lo menos, un don en el cual poder servirle. Eso es parte de los planes de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿estamos como creyentes verdaderamente convencidos de la tarea que Dios nos ha mandado a hacer? Y si no, en Mateo 28 tenemos una gran comisión, los creyentes, que hemos olvidado y que olvidamos muchas veces. En vez de irnos al mundo a hacer cosas que Dios nunca ha dicho que hagamos, deberíamos de ir a presentar el Evangelio. Deberíamos de ir a hablarle del amor de Dios a la gente. Deberíamos de ir a decirle a la gente que hay una respuesta de Dios a sus problemas y sobre todo el problema del pecado. Ahora, fíjense bien, Dios ha determinado que todos los planes de Él se cumplan de la manera como Dios lo ha hecho. Ahora, fíjense bien, estaba pensando yo cuando estaba estudiando esto, los hombres aún en la gran tribulación van a querer detener el plan de Dios. ¿Sí? Es más, hay potencias tan fuertes que ya se están armando valga la redundancia, de armamento pesado y tecnológico, con los cuales van a tener una batalla contra el Señor cuando venga bajando en las nubes. ¿Y saben qué es lo que va a hacer el Señor? Con su boca se los va a acabar. Es más, hay un lugar que se llama Megiddo, allá en Jerusalén, donde es un lugar de varios kilómetros, no recuerdo cuánto es, donde los caballos, cuando caminen, les va a llegar hasta el pecho la sangre de los muertos, de los cuales van a batallar contra Jesucristo, viniendo en las nubes. Y hermano, algo bueno e importante que necesitamos entender, que la iglesia viene con el Señor. La iglesia está aparte de todas estas cosas. Esta es una gran bendición que Dios nos ha dado. ¿No sería bueno motivarnos en este sentido a tener una mentalidad diferente para actuar como creyentes, diferente a lo que a veces hacemos, y estar animados de lo que Dios ha hecho en nosotros y nos ha dado a cambiar nuestra manera de pensar y seguir confiando en el Señor mientras los planes de Él se echan a andar? De hecho, hermanos, yo no sé, estoy tan animado con esto, sabiendo de que las naciones van a ser juzgadas, pero usted y yo, que hemos confiado en Cristo, vamos a escapar de este juicio. ¡Qué bueno, hermano! Es una gran bendición. Ahora, hermano, es muy importante entender que los reyes y los poderes del mundo van a querer detener a Dios. Pero ¿sabe qué? Dios dijo aquí que nadie puede impedir los planes que Él tiene. Así como lo ha establecido, así van a ser. Entonces,
a aquellos que están tratando de luchar para alcanzar salvación y usan Mateo 24:13, este es un llamado para ellos, para aquellos que dicen de que necesitan perseverar hasta el fin. Yo quiero decirle que has confiado en Cristo, te vas con el Señor antes de que esto sea una verdad para el pueblo de Israel y para las naciones, porque nosotros estamos aparte. Y si no, vayamos a Primera de Tesalonicenses, quiero mencionar algunos planes de Dios para con nosotros. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses dice, versículo 1: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Pablo dice, hermanos, de los tiempos y de las ocasiones que han de venir, no tienen necesidad de que les escriba, porque anteriormente Pablo les ha escrito acerca de que la iglesia se va con el Señor. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que queden vivos se van con el Señor. Pero en el versículo 2, miren lo que dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ahora, noten lo que dice, el día del Señor. ¿Y cuándo es que va a suceder el día del Señor? En la gran tribulación. En la gran tribulación va a suceder el día del Señor. Pablo, el contexto del capítulo 5 está en la tribulación. Versículo 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Ahora, si ustedes notan, el versículo 3 dice, cuando digan paz y seguridad, porque de hecho, el anticristo va a proveer paz para Israel, no para las naciones. Va a proveer una paz falsa al pueblo de Israel. Pero, ¿qué va a pasar con esto? La gente, si ustedes notan, el versículo 3 dice, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta. Y termina diciendo, no escaparán. Pero nosotros, hermanos, no estamos dentro de este acontecimiento, porque nos hemos ido antes con el Señor. Versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón. De hecho, ¿por qué, hermanos, nosotros no estamos en tiniebla en cuanto a este asunto? Porque entendemos por la Biblia que el Señor nos va a llevar antes de ello. Entonces nosotros no tenemos velado nuestro entendimiento en cuanto a este asunto. Ahora, versículo 5. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Entiendan estas cosas. Anímense por estas cosas. Porque estas cosas no tienen nada que ver con ustedes. Versículo 6. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Ahora aquí quiero decir algo importante. Pablo no está diciendo que haga vigilia y que esté esperando al Señor de una manera como lo hacen allá por San Salvador, en una iglesia donde se reúne un grupo de creyentes todos los días para velar y esperar al Señor. De hecho, la palabra velar aquí no está diciendo desveles de todos los días. Está diciendo, sean persuadidos por estas cosas, tengan conciencia y tengan la certeza de cómo es que van a suceder estas cosas. Pero Pablo está diciendo, no seamos sobrios. ¿Qué quiere decir la palabra sobrio? La palabra sobrio quiere decir que estemos cuerdos, que estemos con una mente pensando en estas cosas, animados por estas cosas. Es decir, ¿y la sobriedad de dónde proviene? ¿Proviene del pensamiento humano o proviene del pensamiento de Dios? El pensamiento de Dios, porque la sobriedad va a ser posible en la medida que yo tengo comunión con el Señor y el Espíritu Santo me he llenado a cada momento para entender esta verdad. Versículo 7, miren lo que dice: pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Por eso Pablo pone aquí, de hecho, un embriagado tiene dominio propio. No, lo controla el alcohol. Pablo está diciendo aquí, pone una analogía. Si ustedes están
absorbidos por otras cosas y no entendidos en estas cosas, entonces están sobrios, están embriagados. Pero Pablo dice, sean sobrios y entendidos en estas cosas. Versículo 8. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay una promesa importante, hermano. Si hemos confiado en el Señor, Dios no nos ha puesto para pasar la ira venidera. De hecho, Isaías está anunciando aquí y Dios está diciendo, estos planes nadie los va a detener. Aunque tengan las armas posibles que tengan, Dios no se va a detener con esto. Ahora, ¿qué entiendo y aprendo entonces de todo esto? Hermano, cuando estamos estudiando Isaías, podemos ver que Dios es todopoderoso. Que Dios, en otras palabras, Él es fuerte y no hay nadie que pueda pelear contra Él. Es más, ¿qué dijo el versículo 27? Dice, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Ahora, por eso, hermanos, cuando nosotros venimos al Señor y oramos, debemos de pedir que se haga la voluntad del Señor. Él mismo lo escribió en la carta de Juan. Si pedimos una cosa conforme a la voluntad de Dios, sabemos lo que recibiremos. ¿Por qué? Porque de hecho, si los hombres estamos yendo al Señor, y ayer en el estudio de Jeremías veíamos esto, cuando los hombres tratan de hacer un montón de cosas, queriendo retorcer el brazo al Señor para alcanzar un favor de Dios, eso no funciona. Los métodos humanos en la adoración a Dios no funcionan. Y yo lo he dicho y lo he repetido y lo voy a seguir diciendo, porque de hecho el versículo 27 lo dice. Cuando un creyente quiere venir a Dios religiosamente, haciendo un montón de, tonteras delante de Dios y pensando que está adorando al Señor, Dios dice, no, mi mano no se va a detener. Ahora yo les pregunto, hermano, si esta mañana y si en esta oportunidad usted está siendo disciplinado por el Señor, ¿cómo recibiría su disciplina? ¿La recibiría de tal manera como lo dice el Señor aquí? ¿Quién la hará retroceder? ¿Puede acaso usted hacer retroceder a Dios de lo que está haciendo? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? ¿Qué aprendemos aquí? Necesitamos seguir confiando en el Señor, porque eso es lo que le agrada al Señor. Lo dice allá en Hebreos, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y cualquiera que quiera agradar a Dios por medio de ritos y otras cosas, y no por fe, Dios dice, no estoy agradado. Por eso es que Él extiende la mano sobre aquellos que perversamente quieren retorcerle la mano a Él. Esto es terrible y necesitamos meditarlo, porque de hecho Dios es omnipotente. Y cuando estudiamos Isaías, vemos la mano cuando dice aquí, y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? ¿No es esto lo que llamamos nosotros omnipotencia? Es de hecho, ¿quién puede detener todo lo que Dios puede hacer? Nadie puede hacerlo. Aunque quiera alguien decir, hombre, yo voy a detener la mano de Dios, nadie puede hacerlo. Y por eso los propósitos de Dios, los creyentes, los que hemos confiado en el Señor, debemos recibirlo con gozo y alegría. Aunque fueran pruebas, disciplinas, enfermedades, cualquier padecimiento y aún hasta la muerte, debemos de recibirla con gozo en el Señor. Cualquiera puede decir, qué barbaridad lo que está diciendo. Bueno, no lo digo yo. De hecho, yo no puedo hacer cambiar las cosas que el Señor tiene establecidas. Él sí las puede cambiar. Lo único que puedo hacer es buscar la misericordia y la voluntad de Dios. Ahora, hermano, necesitamos ver otro asunto importante en el versículo 28 en adelante. El juicio sobre Filistea. Ahora, hemos terminado el juicio sobre Asiria y hoy vamos a ver el juicio sobre Filistea. Noten lo que dice el versículo 28. En el año que murió el rey Acaz, fue esta profecía.
Si ustedes notan, la muerte del rey Acaz está fechada. El rey Acaz murió más o menos en el año 715 antes de Cristo. Y Ezequías, su hijo, se convirtió en rey. Vemos el versículo 28, dice: en el año que murió el rey Acaz fue esta profecía, es decir, más o menos en el 715 antes de Cristo. Versículo 29: no te alegres tú, Filistea toda, por haberse quebrado la vara del que te hería, porque de la raíz de la culebra saldrá áspid, y su fruto serpiente voladora. Aquí hay una metáfora bien importante que necesitamos ver. De hecho, los versículos 28 y 29 se refieren al periodo de la debilidad de Asiria. Cuando Asiria fue derrocado, cuando Asiria perdió su poderío, entonces Filistea se levanta. Pero ¿qué les dice el Señor aquí por medio de Isaías en el versículo 29? No te alegres tú, Filistea. A veces los creyentes cometemos un error y alegrarnos del mal de otro, de lo que le sucede al otro. Y saben, esto necesitamos aprender algo. Y por eso yo creo que Pablo tenía razón, y lo vamos a estudiar en Romanos capítulo 9. ¿Por qué Pablo estaba hablando acerca de Israel? En el sentido de que Israel necesitaba cambiar su manera de pensar en cuanto a la muerte de Cristo y el Mesías. ¿Y saben por qué? Porque de hecho los creyentes estaban muy animados. Ellos iban a predicar el Evangelio, pero los judíos no querían recibir nada de ellos. Ahora, fíjense aquí, Filistea estaba alegre porque los asirios habían sido hollados, habían sido terminados. Pero fíjense bien lo que dice el versículo 27: por haberse quebrado la vara del que te hería. De hecho, ¿a qué vara se está refiriendo aquí? Había muerto el rey. ¿Pero cuál rey? El rey asirio. Ahora, la vara es muy importante aquí verlo en el sentido de que el periodo de la debilidad de Asiria, que se instaló después de la muerte de Salmanasar III en el 721, puede que la aseveración del versículo 30 inclusive anticipe la pregunta hecha en el versículo 32 a los pobres. Quiero que veamos, fíjense aquí dice que haberse quebrado la vara del que te hería, porque de la raíz de la culebra saldrá áspid, y su fruto serpiente voladora. Ahora, ¿qué está diciendo aquí? La vara había muerto, pero de esa vara, y miren, de la raíz de la culebra saldrá áspid, y su fruto serpiente voladora. Ahora, aquí está poniendo en manifiesto, de hecho, que Dios nunca, fíjense bien, siempre queda algo. Si ustedes recuerdan los capítulos anteriores, recuerdan de que Judá había sido cortado, pero que del tronco de ahí iba a nacer, de esa raíz, de ese tronco, iba a nacer el Redentor. Pues lo mismo está diciendo aquí con Filistea. Ahora, en otras palabras, ¿qué está diciendo? Bueno, hacia el futuro se va a levantar alguien. Y cuando dice culebra voladora o serpiente voladora, está diciendo, de hecho, que se van a levantar ejércitos poderosos aquí. Fíjense que quiero que veamos los versículos 30 en adelante para que entendamos lo que el escritor está diciendo. Miren lo que dice el versículo 30: y los primogénitos de los pobres serán apacentados, y los menesterosos se acostarán confiados. Mas yo haré morir de hambre tu raíz, y destruiré lo que de ti quedare. En otras palabras, en el versículo 29 apunta: ustedes están contentos porque Asiria ha sido derrotado, pero ustedes también van a ser derrotados. Se va a levantar una raíz de ustedes, de la raíz de ustedes va a salir una culebra, un áspid, y de su fruto
va a salir una serpiente voladora. Aquí está hablando de hecho de un líder. Pero ¿qué dice el versículo 30? Y los primogénitos de los pobres serán apacentados. ¿Qué quiere decir esto? Aquí hay algo bien importante, hermano, que necesitamos ver. En nuestros tiempos, ¿hay hambre en nuestros tiempos o no hay hambre? En el tiempo de que Isaías vio esta profecía, ¿había hambre para los pobres o no? Lo dice aquí, pero da una esperanza por aquellos que son afligidos y oprimidos. Noten lo que dice. Y los primogénitos de los pobres serán apacentados. Dios provee en medio de la destrucción de Filistea, provee protección y alimento para los pobres. Ahora, hermano, por eso nosotros no predicamos la prosperidad, predicamos la confianza en el Señor. ¿Sabe por qué? Porque el Señor, de hecho, ha dado promesas importantes en cuanto a esto. Cuando un creyente busca el reino de Dios y su justicia, Dios se encarga de las otras cosas. ¿O no es así? Ahora, qué importante, nosotros necesitamos entender que si Dios ha dicho estas verdades, entonces necesitamos seguir confiando en el Señor, porque en estos tiempos hay hambre, hay calamidad y vienen tiempos difíciles. De hecho, hace unos días estaba viendo cómo las potencias del mundo se están terminando. Estados Unidos, ¿cuántos de los creyentes a lo mejor están haciendo planes para este próximo año viajar hacia los Estados Unidos? Déjenme decirles que Estados Unidos es la nación más endeudada del mundo y es una nación que de ir hacia arriba va hacia abajo, y a veces los creyentes no queremos ver esto. En vez de conformarnos, y algunos que predican la prosperidad dicen, esos tienen el demonio de la pobreza. Pero no es cierto. Nosotros nos confiamos en el Señor, que Él, de hecho Pablo, el escritor a los Hebreos, dice, estar contentos con lo que tenéis ahora, porque el Señor dijo, no te dejaré ni... hermano, entonces, ¿qué necesitamos hacer los creyentes? Mientras estamos en esta tierra, seguir confiando en el Señor, porque Él no nos dejará, ni nos dejará desamparados. Amén, hermano. Y es lo mismo que está diciendo aquí. Ahora, ¿qué aprendemos entonces aquí? La única fuente segura de alimento y de seguridad la constituye el Señor. Hermano, repito, la única fuente segura de alimento y de seguridad la constituye el Señor. En el Señor está la fuerza, en el Señor está el poder de los creyentes, en el Señor. Ahora, mire lo que dice el versículo 31. Aúlla, oh puerta, clama, oh ciudad disuelta, estás toda tú, Filistea, porque humo vendrá del norte, no quedará uno solo en su asamblea. ¿Se los iba a acabar el Señor, sí o no? Se los iba a acabar. ¿Va a quedar alguno de la tribulación en el futuro? Dios se los va a acabar por no haber confiado en el Señor. La expresión aúlla o puerta del versículo 31 insinúa una carencia de seguridad. De hecho, ¿recuerdan ustedes que en la batalla, yo estaba pensando cuando Dios mandó a aquellos pocos hombres, vayan a dar vueltas sobre los Jericó, den vueltas, les digo, den vueltas, 7 vueltas, y al terminar la séptima, toquen la trompeta. ¿Y qué pasó? Se cayeron los muros. Ahora, pero ¿saben qué es la debilidad de una muralla o de un lugar que está fortificado? Sus puertas. Derribando las puertas, lo de adentro es nada. Y de hecho aquí está diciendo eso. Isaías dice, el versículo 31 insinúa una carencia de seguridad. Cuando las puertas de un lugar son quitadas, yo me fijo a veces en la televisión cuando los policías van a buscar a los mareros, llevan una almágana, y yo digo, hombre, a veces uno cree y confía en las puertas que tiene y ellos no lo le hacen, y las puertas se abren. Y digo yo, bueno, estos estaban confiando en sus murallas y en sus puertas, pero aquí dice, yo las voy a quitar. Es decir, la carencia de seguridad sobre estos pueblos y la carencia de seguridad sobre los pueblos que ahora nos escuchan allá afuera, sepan que Dios tiene el control y tiene el poder de derribarlo.
Ahora, fíjense bien, las puertas de entrada a una ciudad eran el blanco clave en los ataques de la antigüedad. Porque de hecho, derribando las puertas, acceso para la entrada y terminarse a los pueblos. Ahora, una vez que la puerta era derribada, la ciudad caía. Las fortificaciones eran siempre reforzadas en el área de la puerta. Ahora, la frase humo vendrá del norte podría referirse a las ciudades que ardían lentamente del ser sometidas por Asiria o a medida que el ejército ingresaba hacia el sur. Ahora, si ustedes notan, aquí Dios está diciendo en otras palabras, no hay poder humano que pueda detener los propósitos de Dios. Quiero terminar en el versículo 32 y quiero decir una cosa para finalizar. Miren lo que dice el 32. ¿Y qué se responderá a los mensajeros de las naciones? Que Jehová fundó a Sión y que ellas se acogerán los afligidos de su pueblo. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? ¿Cuál era la respuesta al problema de Judá? ¿O quién era la respuesta al problema de Judá? Los asirios lo habían oprimido. Los filisteos estaban alegres porque Asiria había caído y ahora ellos iban a oprimir al pueblo. Pero dice el Señor, ¿quién es la respuesta realmente? Él mismo es la respuesta. Por eso, hermano, hoy mismo Dios es la respuesta a cualquier dificultad que usted tenga. Y aunque no lo crea, un cáncer, una enfermedad cualquiera, un problema económico, una situación de relaciones familiares, cualquier dificultad, Dios es la respuesta a esta situación. Ahora, fíjense, quiero terminar con lo siguiente. El versículo 32, hay que recordar una cosa, y nos hace recordar lo siguiente en la pregunta que hace. ¿Y qué se responderá a los mensajeros de las naciones? Ahora, hermano, usted está esperando una respuesta y está preguntándose acerca de los planes de Dios. Con esto iniciamos. Los planes de Dios nadie los puede detener. Pero cuando alguien le responda, ¿podrá usted darle la respuesta de quién es el que hace las cosas? Hermano, fíjense bien, ¿cuál es la respuesta al problema de Judá? Dios era la respuesta al problema de Judá. ¿Cuál es la respuesta a los problemas nuestros? El Señor es la respuesta a los problemas nuestros. ¿Sabe por qué? Porque el versículo 32 muestra que Él es el proveedor y defensor apropiado en tiempos de dificultad. Repito, el Señor es la respuesta y proveedor y defensor apropiado en tiempos de dificultad. Solo en el Señor, hermanos, podemos esperar la respuesta que necesitamos. Solo en el Señor. Entonces, necesitamos seguir confiando en el Señor y esperar en el Señor. Amén, hermanos. Amén. Vamos a orar. Oremos.